ponte de frente al sol y las sombras quedarán detrás de ti. Hoy, quiero compartir contigo un mensaje vital sobre la confianza en el plan divino y cómo este acto puede ser la clave para vencer la preocupación y la ansiedad que a menudo nos abruman en nuestra vida diaria. En este mundo lleno de desafíos y giros inesperados, encontrar una base sólida en la confianza puede ser la diferencia entre la lucha constante y la paz interior. Imagina construir tu vida sobre cimientos fuertes y seguros. Esta es la esencia de confiar en el plan divino. No se trata simplemente de enfrentar los desafíos con valentía, sino de reconocer que hay una guía más allá de nuestra comprensión humana. Al hacerlo, establecemos una conexión directa con una fuerza superior que nos sostiene independientemente de las circunstancias que nos rodean. La confianza, en su esencia, implica reconocer que hay un diseño superior en marcha, una narrativa divina que se desarrolla, incluso cuando no podemos verla claramente. Es un acto consciente de rendición y aceptación de que nuestras limitaciones humanas no definen el curso de nuestra existencia. Más bien, confiar es entregar nuestras ansiedades y temores a algo que va más allá de nosotros mismos. Es crucial comprender que confiar en el plan divino no significa ignorar los desafíos de la vida. Por el contrario, es abrazar la realidad de que enfrentaremos pruebas y tribulaciones. La diferencia radica en cómo respondemos a ellas. Al confiar, adoptamos una perspectiva que va más allá de las circunstancias inmediatas, reconocemos que cada desafío es parte de un viaje más amplio. Cada uno de nosotros está tejido en una trama única de experiencias y confiar en el plan divino implica aceptar que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito que escapa a nuestra comprensión. Este acto de confianza no solo nos proporciona consuelo en medio de la incertidumbre, sino que también nos permite ver la posibilidad de crecimiento y transformación en cada situación. La confianza en el plan divino nos libera de la carga de tener que controlarlo todo. A menudo, nuestras preocupaciones y ansiedades surgen de la necesidad de tener el control total sobre nuestras vidas. Sin embargo, confiar implica reconocer que hay una inteligencia superior que guía nuestras vidas y al confiarnos a ella, encontramos liberación en lugar de restricción. En momentos de duda y angustia, recordamos que estamos conectados a una fuente de amor y sabiduría infinita. Este recordatorio nos permite enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable, sabiendo que no estamos solos en nuestro viaje. La confianza nos permite dejar de luchar contra las corrientes de la vida y, en cambio, flotar en la corriente del plan divino, confiando en que nos llevará exactamente donde debemos estar. Al confiar en el plan divino, no solo encontramos consuelo y dirección, sino que también experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es un regalo directo de la conexión con algo más grande. Nos permite enfrentar las tormentas de la vida con serenidad, sabiendo que estamos sostenidos por una fuerza que trasciende cualquier adversidad. La confianza, por lo tanto, se convierte en una fuente constante de fortaleza y esperanza. A medida que avanzamos en nuestro viaje, reconocemos que cada paso, incluso los más difíciles, está guiado por un propósito divino. Este entendimiento nos motiva a perseverar, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. En el tejido de la existencia, confiar en el plan divino es como seguir el hilo de una narrativa celestial que se desenvuelve gradualmente. Al confiar, nos unimos a esta historia más grande, reconociendo que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Sigamos confiando, recordando que en esta confianza encontramos la clave para superar cualquier adversidad que se cruce en nuestro camino. Se cita Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La confianza es la piedra angular que sustenta la vida y la fe.
En medio de un mundo lleno de incertidumbres, encontrar esta seguridad esencial se convierte en una búsqueda constante para muchos. Pero, ¿qué significa realmente confiar en un plan divino y cómo puede transformar nuestras vidas? Imagina un jardín bien cuidado, cada planta colocada con precisión, cada flor destinada a florecer en su tiempo adecuado. Así es como veo el grandioso plan divino, una obra maestra en constante desarrollo que requiere nuestra confianza para florecer completamente. Al confiar en este plan, no solo nos entregamos a algo más grande que nosotros mismos, sino que también reconocemos que hay un propósito divino detrás de cada detalle de nuestras vidas. A menudo, nos encontramos luchando con el deseo de controlar cada aspecto de nuestro destino. Queremos trazar nuestro propio camino, asegurándonos de que cada paso esté cuidadosamente planificado. Sin embargo, la realidad es que nuestras perspectivas son limitadas y nuestras habilidades para anticipar los desafíos futuros son finitas. En este punto, la confianza en el plan divino se convierte en un faro de luz, guiándonos a través de la oscuridad de la incertidumbre. La confianza no significa ignorar la realidad de los desafíos o las dificultades. Más bien, implica reconocer que, a pesar de las tormentas que puedan surgir, hay un refugio seguro en el plan divino. Al confiar, nos sumergimos en la comprensión de que hay una mano amorosa que guía nuestro destino, incluso cuando no podemos ver claramente el camino. En el libro de Proverbios se nos insta a confiar de todo corazón y a no depender de nuestra propia comprensión. Esta sabiduría antigua nos recuerda que la confianza no se basa en nuestra capacidad para entender completamente el plan divino, sino en nuestra disposición para entregarnos con fe a su guía. Al reconocer que nuestras limitaciones humanas no pueden abarcar la totalidad de la sabiduría divina, encontramos paz en la confianza. La confianza, en su esencia, es un acto de rendición. Es soltar las riendas de nuestro destino y permitir que el plan divino tome el timón. Esto no significa que renunciemos al libre albedrío o nos convertimos en simples marionetas. Más bien, implica alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, confiando en que el camino trazado por esta mano invisible es más rico y significativo de lo que podríamos imaginar. La vida nos presenta una serie de elecciones y situaciones que a menudo nos desconciertan. En esos momentos de indecisión y confusión, la confianza en el plan divino actúa como un ancla. Nos ayuda a permanecer firmes cuando los vientos de la duda soplan con fuerza, recordándonos que estamos arraigados en algo más profundo y más duradero que las circunstancias momentáneas. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos ofrece una promesa reconfortante, pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio de que el plan divino no está diseñado para dañarnos, sino para prosperarnos. Al confiar en esta promesa, abrazamos la verdad de que cada paso en el camino tiene un propósito significativo y contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Así que, al sumergirnos en la confianza en el plan divino, reconocemos que no estamos solos en este viaje. En lugar de cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros, depositamos nuestras preocupaciones y ansiedades en manos divinas. Esta rendición no es un acto de debilidad, sino de valentía, es dejar ir el control para abrazar la paz que proviene de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Cuando abrazamos la confianza en el plan divino, también reconocemos que estamos inmersos en un tejido más grande de propósito y significado. Cada capítulo de nuestras vidas se entrelaza con los demás, formando una historia única escrita por la mano divina. La confianza no solo nos libera de la carga de la incertidumbre, sino que también nos invita a vivir con expectación, sabiendo que cada momento, incluso los desafíos, contribuye a la trama maestra. En este viaje de confianza, nos enfrentamos a la realidad de que la vida no siempre sigue nuestros planes. A veces, los caminos se tornan escarpados y las pruebas nos desafían más allá de nuestra resistencia aparente.
Sin embargo, en esos momentos cruciales, la confianza en el plan divino se convierte en un faro que nos guía a través de las aguas turbulentas. Al confiar, encontramos la fortaleza para perseverar, incluso cuando los senderos parecen oscuros e incomprensibles. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 versículo 28, que sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta verdad fundamental nos da la seguridad de que, incluso en medio de los desafíos aparentemente insuperables, hay un propósito divino en juego. La confianza no elimina las dificultades, pero nos da la certeza de que ninguna situación está fuera del alcance de la providencia divina. El manto de la preocupación a menudo se posa pesadamente sobre nuestros hombros, creando una sombra que oscurece la luz de la esperanza. Sin embargo, al confiar en el plan divino, podemos arrojar este manto y caminar en la certeza de que estamos sostenidos por manos amorosas. Mateo capítulo 6 versículo del 25 al 27 nos recuerda que, al igual que las aves del cielo no se preocupan por su provisión, tampoco debemos cargarnos con la ansiedad sobre nuestras vidas. La confianza actúa como un escudo contra la preocupación excesiva, recordándonos que somos amados y cuidados en todo momento. La ansiedad, ese intruso inquietante en nuestras mentes, pierde su poder cuando confiamos en el plan divino. Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7 nos insta a no inquietarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. En esta rendición de nuestras ansiedades, experimentamos la paz de Dios que va más allá de nuestro entendimiento. La confianza no solo es una respuesta a la ansiedad, sino una fuente constante de paz que trasciende las circunstancias. La confianza cristiana va más allá de una simple creencia, es una motivación que impulsa nuestras acciones y decisiones diarias. Cuando confiamos en el plan divino, abrazamos la verdad de que cada desafío es una oportunidad de crecimiento espiritual. La motivación cristiana no se basa en evitar las dificultades, sino en abrazarlas como parte integral de nuestro viaje hacia una conexión más profunda con el divino propósito. En cada paso de nuestra jornada cristiana, la confianza en el plan divino es nuestra luz, guiándonos a través de los momentos oscuros. Romanos capítulo 8 versículo 28 resuena nuevamente, recordándonos que en todas las cosas, incluso aquellas que no comprendemos completamente, Dios está obrando para nuestro bien. Esta promesa nos inspira a avanzar con valentía, sabiendo que en la confianza encontramos la fuerza para superar cualquier adversidad que se cruce en nuestro camino. Que la confianza en el plan divino sea nuestra brújula, orientándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Continuemos confiando, recordando que en esa confianza descubrimos la clave para vencer la preocupación y la ansiedad, encontrando un refugio seguro en las manos amorosas del divino plan maestro. Al adentrarnos más en la travesía de confiar en el plan divino, descubrimos que esta confianza no solo es un acto puntual, sino un estilo de vida. Es como caminar por un sendero desconocido con la certeza de que cada paso, por difícil que sea, está guiado por la mano divina. Al hacerlo, nos embarcamos en un viaje que va más allá de la mera supervivencia, es un camino hacia una vida abundante y significativa. La confianza en el plan divino nos libera de la carga de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas. Al soltar el afán de dirigir nuestro destino, abrimos espacio para la intervención divina. Este acto de rendición no implica pasividad, sino una participación activa en el diseño de una historia que trasciende nuestra comprensión limitada. Con cada elección guiada por la confianza, contribuimos a la trama más amplia que el divino autor está escribiendo. En medio de los desafíos, a menudo somos tentados a cuestionar el propósito de nuestras luchas. Sin embargo, al confiar en el plan divino, encontramos consuelo en la certeza de que cada experiencia, ya sea de alegría o dolor, está tejida con un propósito más grande. Como se nos recuerda en Jeremías capítulo 29 versículo 11,
los planes de Dios para nosotros son de bienestar y no de calamidad, ofreciéndonos un futuro lleno de esperanza. La confianza nos permite abrazar esta promesa, incluso cuando los caminos parecen oscuros. La confianza también nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. A veces, la respuesta divina puede no ser lo que esperamos, pero al confiar en el plan, aceptamos que hay una sabiduría más elevada en juego. Este enfoque nos permite encontrar gratitud incluso en medio de las pruebas, sabiendo que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento espiritual. La confianza cristiana nos motiva a vivir con un propósito más allá de nuestros propios deseos y ambiciones. No se trata simplemente de buscar la prosperidad material, sino de alinear nuestros objetivos con el divino propósito. Este enfoque nos lleva a buscar la justicia, amar al prójimo y contribuir al bienestar de aquellos que nos rodean. La confianza en el plan divino se convierte así en la brújula moral que guía nuestras decisiones y acciones. La motivación cristiana no se basa en la ausencia de desafíos, sino en la convicción de que, a pesar de las adversidades, hay un propósito divino que se está cumpliendo. Cada paso, cada prueba, se convierte en una oportunidad para demostrar la confianza en acción. Como nos exhorta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que en todas las cosas, incluso en aquellas que no comprendemos completamente, Dios obra para nuestro bien. En última instancia, la confianza en el plan divino es un llamado a vivir una vida arraigada en la fe, donde cada decisión, cada desafío, se enfrenta con la certeza de que estamos siendo guiados por algo más grande. Que esta confianza no sea solo una respuesta ocasional, sino una corriente constante que fluye a través de nuestras vidas, recordándonos que estamos sostenidos por el divino propósito en cada paso del camino. Así, mientras continuamos nuestro viaje en confianza, recordemos que en esta rendición encontramos la fuerza para superar la preocupación y la ansiedad y descubrimos la alegría de vivir en armonía con el plan divino que se despliega ante nosotros. En el tejido de la confianza en el plan divino, nos damos cuenta de que esta seguridad va más allá de las circunstancias externas, es una paz interna que trasciende las tormentas de la vida. Al enfrentarnos a las inevitables adversidades, la confianza actúa como un escudo que no solo nos protege, sino que también nos impulsa a avanzar con valentía. Aunque el mundo pueda tambalearse a nuestro alrededor, la confianza en el plan divino se convierte en nuestra ancla inquebrantable. En el proceso de confiar, aprendemos a ver la vida con nuevos ojos. Cada experiencia, ya sea un momento de gozo o un desafío aparentemente insuperable, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con el divino propósito. La confianza nos capacita para reconocer la belleza en medio de la adversidad, sabiendo que estamos inmersos en un plan que supera nuestras comprensiones limitadas. A veces, la confianza implica esperar en la paciencia divina. No siempre entendemos por qué ciertos eventos ocurren o por qué nuestras oraciones no se responden de la manera que esperamos. En esos momentos, la confianza en el plan divino se convierte en un recordatorio de que la sabiduría divina opera en un marco de tiempo diferente al nuestro. Isaías capítulo 55 versículo del 8 al 9 nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La confianza nos invita a confiar incluso cuando no entendemos, sabiendo que el plan divino se desenvuelve con sabiduría perfecta. En el núcleo de la confianza cristiana está la creencia fundamental de que cada uno de nosotros es parte de un diseño divino. No somos accidentes cósmicos, sino piezas cruciales de un rompecabezas celestial. La confianza nos impulsa a abrazar nuestras vidas con gratitud, reconociendo que cada aspecto, incluso aquellos que consideramos insignificantes, contribuye a la armonía general del plan divino.
La motivación cristiana que emana de la confianza no busca simplemente la gratificación personal, sino la glorificación del divino nombre. Al confiar en el plan divino, nos alineamos con un propósito mayor que trasciende nuestras metas y deseos individuales. La confianza nos lleva a vivir con un sentido de responsabilidad hacia algo más grande que nosotros mismos, recordándonos que somos guardianes de la creación divina y embajadores de su amor en el mundo. La confianza en el plan divino, por tanto, no es solo una respuesta a la preocupación y la ansiedad, sino un llamado a vivir con un propósito más profundo. Cada día se convierte en una oportunidad para demostrar esta confianza en nuestras acciones y actitudes. Al abrazar la confianza como un estilo de vida, encontramos la fortaleza para superar los desafíos y la gracia para celebrar los triunfos, sabiendo que cada momento es parte de la historia que el divino autor está escribiendo. Que esta confianza en el plan divino sea nuestra guía constante, llevándonos más allá de las preocupaciones y la ansiedad hacia una vida arraigada en la fe. Que cada elección refleje nuestra confianza en la sabiduría divina y nuestro compromiso con el propósito eterno que nos abraza. En este viaje de confianza, recordemos que en la rendición encontramos la libertad para ser quienes estamos destinados a ser, en perfecta armonía con el divino plan maestro. En el viaje de la confianza en el plan divino, hemos explorado las profundidades de la fe, la superación de la preocupación y la ansiedad, y la motivación cristiana que impulsa cada paso. Este camino no solo es una travesía individual, sino una invitación a formar parte de algo más grande que nosotros mismos, a unirnos a la historia divina que se desarrolla en cada uno de nosotros. A medida que reflexionamos sobre estas verdades fundamentales, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cómo resonó esta narrativa en tu corazón? ¿Has experimentado la transformadora fuerza de la confianza en tu propia vida? Compartir tus experiencias y perspectivas en la caja de comentarios es fundamental para construir una comunidad que se apoye mutuamente en este viaje espiritual. Si este video ha tocado tu corazón, te invitamos a expresar tu aprecio dándonos un like. Este gesto simple no solo nos alienta, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que pueden necesitarlo. La luz de la confianza en el plan divino puede iluminar vidas, y tu apoyo nos ayuda a difundir esa luz más allá de nuestros límites. Además, si aún no eres parte de nuestra familia en este canal, te invitamos a suscribirte. Únete a nosotros en este viaje continuo de exploración espiritual, donde cada nuevo episodio es una oportunidad para profundizar en la comprensión de la confianza en el plan divino y sus implicaciones en nuestras vidas. Finalmente, si crees que alguien más puede beneficiarse de este contenido, te pedimos que compartas este video con ellos. Puede ser el faro de esperanza que alguien necesita en medio de sus propias tormentas. Juntos, construimos puentes de conexión, ofreciendo la luz de la confianza a aquellos que buscan un camino significativo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tus pensamientos y acciones no solo nos importan, sino que son esenciales en la construcción de un espacio donde la confianza en el plan divino se comparte, se nutre y se vive juntos. Que esta jornada espiritual continúe iluminando nuestros corazones y guiando nuestros pasos.